Bueno, hoy vamos a trabajar con los verbos, ¿sí? Tal como lo verán en el libro, vamos a realizar actividades referidas a esta clase de palabras, ¿sí? Hoy vamos a identificar dos tipos de verbos. Como sabemos, los verbos son acciones, estados, procesos que se refieren a lo que realiza el sustantivo, ¿sí? A las acciones que realiza. Podemos identificar a los verbos conjugados y a los verbos en infinitivo, ¿sí? Los verbos conjugados nos permiten saber, identificar qué personas realizan las acciones y en qué tiempos verbales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar 3 verbos conjugados. Por ejemplo, armé. Por ejemplo, corrió. Y por último, subirán. ¿Sí? Si yo presto atención a cada verbo, puedo identificar qué persona realiza esta acción y en qué tiempo lo realiza. Por ejemplo, armé. Puedo identificar que este verbo lo realiza la primera persona del singular, que soy yo, ¿sí? Yo armé. Y como es algo que ya sucedió, sabemos que está en tiempo pasado, en pretérito se llaman también. En el segundo caso, corrió. También es una acción que ya ocurrió, ¿sí? Y que identificamos también que es realizada por una persona en singular, que en este caso sería él o ella, corrió, ¿sí? Y en el tercer caso, subirán, podemos darnos cuenta que es un verbo que se encuentra en tiempo futuro, porque subirán es algo que ocurrirá en el futuro, y que abarca más de una persona. Por lo tanto, estaría en plural. Subirán. Ellos subirán, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Más adelante vamos a explayarnos más con los verbos conjugados. Ahora vamos a identificar cuál es la diferencia con los verbos en infinitivo, que son los que sí vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Lo primero que tengo que saber es que los verbos en infinitivo siempre van a terminar con las siguientes terminaciones: ar, ir. Los verbos en infinitivos son los verbos terminados en ar, ir. ¿Sí? Y estos verbos no nos permiten saber qué persona realizó la acción ni en qué tiempo verbal lo hizo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pasar este verbo que teníamos acá a infinitivo. ¿Cómo hago el pasaje de un verbo conjugado al infinitivo? Simplemente escribiendo este verbo con esta terminación, ¿sí? Armé. Si lo paso a infinitivo, queda armar, armer, armir. Queda armar. ¿Sí? El siguiente verbo, corrió. Si yo lo paso a infinitivo para que tenga alguna de estas 3 terminaciones, va a ser el verbo correr. ¿Sí? Y el último verbo que teníamos, subirán. Si yo lo paso a infinitivo, el verbo va a quedar subir. ¿Sí? Estos 3 verbos, entonces, están en infinitivo. Terminan en ar, en er o en ir. ¿Sí? Se dice que los verbos terminados en ar, como en este caso, pertenecen a la primera conjugación. Se dice también que los verbos terminados en el infinitivo er pertenecen a la segunda conjugación. Y por último, los verbos infinitivos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación. Entonces, volvemos. Los verbos infinitivos son los que terminan en ar, en er o en ir. Los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación. Los que terminan en er
pertenecen a la segunda conjugación y los que terminan en ir pertenecen a la tercera conjugación. Ahí se ve. Bien. Ahora, un detalle más a tener en cuenta es el siguiente. Cuando los verbos están en infinitivo, fácilmente me permite reconocer sus partes, las partes de estas palabras, que son la raíz, lo voy a escribir acá, y la desinencia. La raíz va a ser la parte fija de la palabra, ¿sí? La parte que no debería cambiar, pero que en algunas ocasiones sucede y cambia. Y la desinencia es la terminación. Entonces, vamos a ver acá. Si yo quisiera reconocer la raíz y la desinencia del primer verbo, tengo que saber que la desinencia, o sea, la terminación siempre va a ser ar, er o ir, ¿sí? Entonces, en el verbo armar, por ejemplo, la desinencia es ar. Y en el verbo correr la desinencia es er. Y en el verbo subir la desinencia es ir. ¿Sí? El resto, que sería la parte fija que no debería cambiar, es lo que se llama la raíz de la palabra. Esta es la raíz, ar es la raíz, cor es la raíz y sub también es la raíz de esta palabra. ¿Esto qué significa? Que si yo voy de esta palabra en infinitivo a este verbo en infinitivo, como mi raíz era arm, en el verbo conjugado mi raíz también debería ser arm, porque es la parte fija de la palabra, la que se mantiene, ¿sí? Lo mismo va a suceder con correr. Si yo ahora quiero reconocer en este verbo conjugado la raíz va a ser la misma, cor. Y si yo voy al último verbo en infinitivo, que era subir, y quiero ahora reconocer la raíz acá, como la raíz era sub, mi raíz también va a ser acá, sub. ¿Sí? Sucede que hay verbos que sí cambian su raíz, pero eso lo veremos más adelante, ¿sí? Ahora estamos aprendiendo esta parte puntual de la raíz y la desinencia. Y todo lo que me quedó en cada palabra sería la desinencia. ¿Sí? Bien, pero estas son las cuestiones básicas que queríamos trabajar hoy, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos conjugados y cuáles son los verbos en infinitivo? Los verbos en infinitivo siempre terminan en ar, er, ir, ¿sí? Y yo puedo pasar un verbo conjugado a un verbo en infinitivo fácilmente si me ocupo de que la terminación siempre sea ar, er o ir. Siempre que el verbo en infinitivo termine en ar, va a pertenecer a la primera conjugación. Si termina en er, va a ser a la segunda conjugación y si termina en ir, va a pertenecer a la tercera conjugación. Esto es siempre, ¿sí? Y encontrando los verbos en infinitivo, fácilmente puedo reconocer las partes de la palabra. ¿Cuál es la raíz? Que es la parte fija, la que debería mantenerse, como hemos visto. Y cuál es la desinencia, que es la terminación, ¿sí? Que también lo hemos visto.